Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien. Bueno, una semana Semana súper y lo que súper está por caótica, llegar. lo que está por llegar, Y lo Claro, que exacto. te claro. rondaré, Morena. Sí, sí. Exacto, semana interesante y lo que está por llegar. Yo creo que ya podemos decir claramente de qué vamos a hablar la semana que viene, no solo esta, sino la semana que viene, porque, bueno, pues lo decíamos en la introducción hace un segundo, ya hay un acuerdo, no solo con Esquerra Republicana anunciado hace unos días, también ahora tenemos el acuerdo con Junts y sumado al resto de acuerdos y pactos que se habían ido anunciando, pues prácticamente tenemos ya la investidura o vamos a decirlo así, en principio los números dan para que la investidura salga adelante. Hablaremos de lo que puede suceder la semana que viene, lo haremos en unos instantes, pero antes de hablar de la semana que viene, hablemos de esta, porque, bueno, salimos por un segundo o empezamos casi el programa saliéndonos de la política y hablando de lo que ha sucedido en la calle, Alba. Porque, bueno, el nombre que se le ha dado a esta serie de manifestaciones, la calle Borroca, bueno, pues bueno, ha sido la protagonista de los últimos días. Esas manifestaciones delante de la sede del PSOE en diferentes ciudades, con disturbios sobre todo en Madrid, cerca de la calle Ferraz. Así que vamos a tratar un poquito también de explicar qué ha sucedido esta semana, Alba. Sí, pues el motivo, como en las últimas semanas e incluso meses ya, obviamente es la amnistía y como decías, pues cientos de personas se están concentrando en la puerta de las sedes del PSOE para protestar contra esta posible ley de amnistía que pide Junts para dar el apoyo que Sánchez necesita para formar una investidura. Sobre todo hemos visto concentraciones en Madrid, donde llevan ya casi una semana en la calle Ferraz y esta última semana también han marchado por otras calles del centro de Madrid y ha habido pues, mayor intervención policial, como hemos visto en redes sociales. De hecho, han salido muchos memes de aquí, que seguro que lo habéis visto, por un vídeo de una persona que decía que la policía pues, les había tirado gases lacrimógenos por puto defender España. Pero bueno, cabe destacar que muchos de los participantes de las concentraciones portaban símbolos franquistas y también hemos visto alguna cara conocida, que seguro que lo habéis visto también, como Isabel Peralta, que es la joven falangista que al final acabó detenida. ¿Por qué se llama así? Que es algo que hablábamos antes de empezar el programa. El término viene de cale borroca, que es un concepto que se refiere a la violencia callejera del País Vasco, que seguro que también lo habréis escuchado en alguna ocasión. ¿Y qué han hecho? Pues cambiar cale, que significa calle, por calle con Y, que básicamente es la palabra Cayetano acortada. Sí, sí, pero... La verdad que la magia de Twitter, es que no sé ni de dónde ha salido esto. O bueno, sea, sí. sí que es verdad que investigando para esto me di cuenta que no es la primera vez que se utiliza, que ya se utilizó en 2020 por unas manifestaciones que hubo también, o sea que el término no ha surgido aquí, sino que ya existía, pero es que si no me fallan los cálculos, esto salió de Twitter. Sí, seguramente también salió de Twitter porque creo que esas manifestaciones de 2020 recuerdo que fueron aquellas en las que en el barrio de Salamanca salían con palos de golf a Sí, decir sí, que, sí, o a sí. defender que, bueno, con la pandemia las restricciones ya estaban pasándose de la raya y que ellos tenían derecho bueno, pues eso, pues a salir al campo Bueno, de golf y hablando de de, todo. claro, hablando de golf, la historia de Instagram que se hizo como súper viral, ¿no? De una chica que decía claro, que la gente que iba a esa Ah, sí, es manifestación verdad. también madrugaba para jugar al golf Oh my God, es y para que... ir de montería y que no habían vivido, la gente de izquierdas no vive el frío de la montería, jolín. A ver si os pensáis que los iPhones de la gente que tiene dinero no tiene Claro. también la alarma. En el iPhone de la gente que tiene pasta también aparece la aplicación de la alarma. Sea como sea, estas manifestaciones, que sí que es verdad que con algunos días más, otros menos, pero ha habido incidentes en todas ellas, también han provocado, Alba, reacciones a nivel político. Sí, 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 ha habido varias y bastante diferentes. Feijóo, por un lado, ha condenado los actos, pero no deja de culpar a Sánchez diciendo que la violencia no tiene cabida en la democracia, pero que la impunidad tampoco, haciendo referencia, por supuesto, a la amnistía. Ayuso, por su parte, ha pedido detener y juzgar a todas las personas que se han enfrentado a la policía durante estos días, pero no ha hecho referencia a Sánchez, desmarcándose un poco de la posición de Feijóo. Y similar a la posición de la Dirección Nacional del Partido Popular, es la postura de Vox, porque aunque varios de sus líderes estuvieron en los primeros días de concentración para hacerse la foto,
pues al final se marcharon rápidamente. Y desde el PSOE, Pedro Sánchez ha enviado este miércoles una carta de apoyo a la militancia del PSOE para trasladarle pues el apoyo y la solidaridad ante los ataques a las sedes socialistas, y se ha mostrado súper convencido de que logrará la investidura, que bueno, que ya estamos viendo que parece que sí, aunque bueno, no podemos afirmar nada a estas horas porque las cosas cambian de un momento para otro. Y además se reunió esta semana con los trabajadores de la sede federal del PSOE, lo habéis visto también en redes, y les transmitió pues lo mismo, ¿no? Que los actos de acoso y violencia que se están viviendo pues al final son intolerables, y ha asegurado también a los afiliados de su partido que estos hechos lo que reafirman es la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición, y obviamente pues se ha mostrado muy seguro de que van a conseguirlo. No solo reafirma esto, sino que hay varias señales que apuntan a que estas manifestaciones casi benefician al Partido Socialista y no tanto lo contrario, sino, por ejemplo, este miércoles creo que teníamos 2 puntos a leer. El primero, que has comentado, Alba, el hecho de que Ayuso condenase, con otras palabras, pero condenase lo que había ocurrido, esos incidentes violentos, es decir, hay una lectura ahí de que quizá no les está favoreciendo, y ese mismo miércoles, minutos o horas antes de que Ayuso condenase eso, uno de los referentes mediáticos de la derecha y de la ultraderecha, Federico Jiménez Los Santos, criticando a Vox por alentar ese tipo de manifestaciones que lo único que hacen, como leían bastantes analistas en redes esas noches, ¿no? La noche del lunes, la noche del martes, que decían, claro, es que hay mucha gente a la que ahora se le está proponiendo la dicotomía amnistía o viva Franco. Claro, ante esa dicotomía, a lo mejor hay gente de Ciudad Real que dice, pues hombre, la amnistía no me hace ninguna gracia, pero viva Franco, que están cantando en esta manifestación, me hace menos gracia todavía. Claro. Sí, al final esto lo que hace, pero pasa en todas las manifestaciones. Cuando hay crispación en la izquierda, la derecha se fortalece, y cuando hay crispación en la derecha, la izquierda sale reforzada. Entonces, al final yo creo que bueno, que de alguna forma también les beneficia. Sí, sí, y a otros que les beneficia, evidentemente, son a los 2 principales partidos independentistas catalanes que han firmado con el Partido Socialista ese pacto por la investidura, pero que es básicamente también un pacto por la ley de amnistía. 2 partidos que, bueno, pues tienen su propia pelea, y que al final no deja de ser casi un vodevil, un enfrentamiento entre 2 partidos, una lógica catalana que tenemos que aprender y que tenemos que saber de qué va, porque, como hemos visto estos últimos días, implica mucho en la política española. Fran, cuéntanos un poquito más. Sí, bien, a ver, muchos supongo que os habéis preguntado que por qué se ha demorado tanto el acuerdo de investidura con Junts, ¿no? ¿Qué pasó entre esta foto de Santos Cerdán sentado con Carles Puigdemont en Bélgica, bajo la foto, no olvidemos, de una urna enorme del 1 de octubre, pese a que se medio escondió, ¿no? Pero era la misma sala. ¿Y qué pasó entre esta foto y el enfriamiento de las posibilidades de acuerdo con los posconvergentes de estos últimos días, ¿no? Pues ni más ni menos que pasó, lo que pasó es que hubo otra foto entre medias, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en la que escenificaban a su vez un acuerdo entre el PSOE y Esquerra de investidura. Un acuerdo, un pacto en el que, entre otras, se pactaba la amnistía y se presentaba una petición histórica de Cataluña, como es el traspaso del servicio de cercanías. Lo que hay que explicar y hacer entender es que Esquerra y Junts pelean por un electorado determinado, el independentista, ¿no? Y que las elecciones catalanas se acercan, aunque todavía quede más de un año, si es que no se convocan antes, porque recordemos, Esquerra está en minoría tras la salida de Junts del govern de Pere Aragonès, ¿no? Así que Junts y Esquerra, digamos que pugnan por presentarse ante el electorado independentista como la mejor solución y los que mejor puto defienden, si se puede decir, como diría este muchacho de las manifestaciones, a Cataluña ante el gobierno central, ¿no? De ahí que se hayan enfrascado en una carrera pues para ver quién consigue más cosas para Cataluña, y es aquí donde precisamente hay que enmarcar la demora que ha habido del acuerdo final con Junts. Sí, como decía hace un segundo, al final tratamos de hablar de este enfrentamiento a nivel catalán entre Esquerra Republicana y Junts, un enfrentamiento con vistas electorales, pero que, como decimos, trastoca los planes de Pedro Sánchez, o dicho de otra manera, los va a condicionar durante toda la legislatura, como mínimo hasta que se convoquen esas elecciones catalanas. Correcto, y de hecho ya lo ha hecho.
porque los planes de Sánchez eran otros. Quizá a horas d'ara, ¿no? Como se dice en catalán, ahora mismo ya habría investidura, ¿no? Si no hubiera habido este enfriamiento. Porque Puigdemont, después de ver cómo Junqueras se daba la mano con Bolaños y anunciaba que había conseguido el deseado traspaso de Rodalías y la condonación de una parte de la deuda catalana, ha de demostrar que sus conquistas son mucho mejores que las de Esquerra. ¿Y esto qué implica? Pues buscar más mejoras en los acuerdos con el PSOE y, sobre todo, dilatar, como ha hecho, ese anuncio en el tiempo, el anuncio de acuerdo, para que se olvide la foto entre Junqueras y Bolaños, ¿no? Hay una carrera entre los dos partidos, ya no de ahora, desde hace décadas, ¿no? Antes, por presentarse como la mejor opción ante el electorado nacionalista e independentista, ¿no? Digamos que Esquerra conseguía recoger ese voto independentista de raza, ¿no? Durante los años 90, principios del siglo XXI, ¿no? Unos años en los que el independentismo, pues con suerte, llegaba al 20% de habitantes de Cataluña. La antigua Convergencia, antecedente de Junts, todo y que tenía entre sus filas a perfiles independentistas como Puigdemont, por ejemplo, jugaba aquella política que se llamaba del peix al cova, ¿no? Que viene a ser como trabajar por ir consiguiendo pequeños avances y quedarse con eso, que mejor que con nada, ¿no? Y era la máxima que caracterizaba la política de Jordi Pujol, ¿no? Pero el procés lo cambió todo. El independentismo creció como la espuma, así como Esquerra y la CUP, que también crecieron en paralelo, y Convergencia, como recordáis, pues acabó desintegrándose por los escándalos de corrupción. De sus herederos es Junts la formación que mejor le ha ido, ¿no? La vida, ¿no? Y ahora es una formación nítidamente independentista de derechas y con un líder supremo como es Carles Puigdemont. Así que ahora tanto Esquerra como Junts compiten por un espacio muy, muy, muy similar, mucho más similar que hace unos años, ¿no? Y esta negociación con el PSOE, que se ha llevado de manera independiente, es decir, cada uno por separado, ha dejado entrever la carrera y la pugna entre los dos y que el independentismo pues no es un movimiento granítico, ¿no? Monolítico, ¿no? Así que ahora, con el acuerdo de Junqueras sobre la mesa, Puigdemont pues, ha tenido que maniobrar para que sus conquistas parezcan incomparables, ¿no?, a las de Esquerra. De momento sí que es cierto que ha conseguido más Puigdemont en 3 meses que Esquerra durante los últimos años con la mesa de negociación con el gobierno. Algo que, por otro lado, es fácilmente explicable si nos fijamos en la aritmética parlamentaria que dejó el 23J, con una Esquerra a la baja que había pactado varias cosas con los socialistas durante la investidura y un Junts que, pese a haberse mostrado contrario a Sánchez ya antes de las elecciones y durante la campaña, pues los resultados le dieron una ocasión insuperable de marcar paquete ante el electorado independentista, consiguiendo cuestiones, pues, por ejemplo, como la amnistía, que el mismo Sánchez había dicho en numerosas ocasiones que nunca permitiría. Al final, esas conquistas de Esquerra que dejaban un poco fuera de juego a Junts, como nos estás contando, Fran. Muchas gracias. Luego te voy a preguntar por el calendario que se abre después del pacto anunciado entre PSOE y Junts, pero deja que también le pregunte a Alba por otra cuestión muy importante. No solo vamos a hablar de Esquerra Republicana y Junts, hay más partidos en el Congreso y sobre todo Sánchez tiene más socios. Recordemos que es una frase que es muy manida y que vamos a utilizar muchísimo. Sánchez necesita a todo el mundo todo el rato. También a sus socios de Sumar y evidentemente Bildu, PNV, etc. Y en estos días también se han podido ver algunas disputas en ese espacio del resto de socios de Sánchez y lo queríamos repasar contigo, Alba. Sí, bueno, esto es el pan de cada día. Ya sabéis que, bueno, que al final siempre hay luchas internas entre los partidos de la izquierda. Y bueno, la semana pasada Podemos anunció una nueva estrategia que ya está avalada por sus militantes para distanciarse de Sumar, que de hecho lo comentamos en la news. Así que nos quedaba por ver cuál era la nueva estrategia o la posición de Sumar al respecto. Ya sabemos que la formación morada, pues al final no tiene muy buena relación con Sumar desde que se formó la plataforma para las pasadas elecciones, pues porque dicen que no se les está metiendo en las conversaciones sobre la investidura y que no tienen información pues sobre ellas. Y además piensan que no van a tener ningún ministerio porque han pedido, o sea, aunque han pedido en numerosas ocasiones que Irene Montero siga al frente del Ministerio de Igualdad. Entonces, tras el anuncio del giro en la estrategia de Podemos, Sumar dijo que lo que quería la gente que les votó en el 23J es que las formaciones políticas que se coaligaron pues sigan trabajando pues, aliadas, ¿no? Y que también que en estos momentos, si no hubiera pasado eso, si no se hubiera organizado Sumar, pues no estaríamos a las puertas de una investidura. Y entre el PNV y H. Bildu, un poco de lo mismo. De hecho, esta semana ha habido muchísimo revuelo porque, bueno, esto ha pasado en Euskadi, pero ha habido mucho follón con la ley de educación
porque tenían pactado que el PNV y, EH Bildu y el Partido Socialista de Euskadi iban a sacar adelante la ley de educación, pero al final no lo van a hacer porque EH Bildu se opone a una cuestión que es bastante importante para el PNV. Entonces están diciendo que está en manos del gobierno ahora mismo, así que a ver cómo acaba la cosa. Sí, atención, porque sobre la lógica autonómica o sobre la lógica regional, antes recordaba Fran que en principio para inicios de 2025, pero es posible que suceda antes las elecciones catalanas, las elecciones vascas aún nos van a venir antes. Incluso si se agotase la legislatura en los dos casos, tendríamos antes unas elecciones vascas que de nuevo pondría al PNV y a Bildu en modo competición. Y eso, evidentemente, podría acabar afectando a Pedro Sánchez, como puede afectar esta lucha interna entre Sumar y Podemos. Que, bueno, no sé dónde escuchaba que si Podemos ahora forzase una repetición electoral y se presentase sola, no sé hasta qué punto obtendría, hombre, algún diputado seguro, pero no sé cuántos. ¿Cuántos? Ya. Si es que sería el Errejón de Más País, a lo mejor sería el Errejón de Más País. Sí. O sea, no sé, bueno, es lo que hablamos siempre, o sea, cuán inteligente es presentarse solo, concurrir solo a unas elecciones. Teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora, claro. Tú lo has dicho, ¿no? Pan nuestro de cada día, la izquierda ya es... Normalmente, no solo en este país, pero protagoniza más la disensión y el presentarse por separado. Y claro, el sistema electoral también, no solo el de este país, pero el de España sobre todo, penaliza, lo hemos explicado muchas veces, tanto cuando hacíamos los episodios diarios, etcétera, penaliza mucho a las formaciones que se presentan por separado. Sea como sea, todo parece que no va a explotar de esta manera, sino que vamos a tener como mínimo un inicio de legislatura con Podemos dentro de Sumar y votando a favor de la investidura de Sánchez. Una investidura, Fran, te decía que te quería preguntar por el calendario, una investidura que ahora con el anuncio que a finales de esta semana hemos tenido del pacto entre Partido Socialista y Junts, bueno, el calendario parece medianamente claro. Sí, bueno, ahora que tenemos este acuerdo, como dices, entre PSOE y Junts, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciará en breve la fecha del pleno de investidura, ¿vale? Y la verdad es que ya había prisas entre las filas socialistas pues para que se produjera. ¿Y por qué decimos esto? Porque si el día 27 de noviembre no se producía la investidura de Pedro Sánchez o de cualquier otro candidato, iríamos de nuevo a elecciones. ¿Y por qué esta fecha? Pues porque marca los 2 meses desde el primer intento de investidura, el de Alberto Núñez Feijóo, que acabó, como todos sabéis, en fracaso. Por hablar de este pleno de investidura, que seguramente se celebre en los próximos días, ¿no? Pedro Sánchez, digamos que dispondrá de un tiempo ilimitado para exponer su programa. Luego se producirán todas las réplicas de los partidos políticos, de mayor a menor representación parlamentaria, y por último del PSOE. Seguidamente se produciría la primera votación, que tendría que ser la que confirmara a Pedro Sánchez como presidente, teniendo en cuenta lo que hemos visto en estos días, ¿no? De hecho, la idea de los socialistas es amarrar la investidura en primera votación. Claro, recordemos que la mayoría absoluta para esa primera votación, ser investido presidente, son 176. Claro, en principio la lógica nos dice que sí. ¿Por qué? Porque se supone que Pedro Sánchez ha conseguido que todos los que votaron no a Feijóo le voten sí a él. Y recordemos que, excepto aquel error de Oriol Pujol, el diputado de Junts, eran 178 diputados los que votaron no a Feijóo. Por tanto, en principio, todos esos diputados votarán que sí. Sabemos que las negociaciones con Coalición Canaria están un poquito así, pero bueno, dime, Fran. Eduard Pujol, que Oriol Pujol es hostia, Oriol Pujol es el hijo de Jordi Pujol, perdón, es verdad, perdón, que me perdone aquí también el diputado de Junts. Yo he pensado en el hijo de Pujol, cuando lo has dicho. Claro, no, me he equivocado completamente, sí, no, es que, y además no tiene nada que ver con la familia, bueno, en principio que yo sepa no tiene nada que ver con la propia familia del expresidente, pero bueno, que recordemos la anécdota de que se paró la mesa del Congreso durante muchos minutos para saber qué hacíamos con ese voto. Bueno, sea como sea, quedó en una anécdota. Lo importante, los 178 votos en contra de la investidura de Feijóo, en principio, se tornarán a favor y, por tanto, por eso, como dice Fran, tendremos el miércoles, ¿no? Porque, claro, como tú decías, el martes es el debate entre el candidato y el principal partido de la oposición, y luego el miércoles tenemos el turno de réplica de partidos, grupos parlamentarios
más minoritarios, vamos a decirlo así, y en principio el miércoles por la tarde-noche acaba con la votación. En principio esa votación es la que le dará la investidura a Pedro Sánchez y que evidentemente contaremos la semana que viene con todo lujo de detalles. Así que, bueno, pues como siempre, Fran, Alba, un placer. Y nada, ya ir preparándoos porque la semana que viene no sé si habrá mucha calle borroca, pero lo que sí que tendremos es mucha actividad en el Congreso. Desde luego. Eso es. Muchas gracias, Fran, Alba. A vosotros. Gracias. Chao, chao.